Perdonarán, pero el equipo es de 1977, año en que establecimos las relaciones diplomáticas entre México y España. Pues para nosotros es un gusto estar aquí con Antonio, muy querido amigo, y con Clara, dos poetas del silencio que prefieren siempre anteponer la obra al autor, cosa que siempre se agradece en aras de la poesía. En alguna parte de la introducción Antonio habla de la poesía como un ejercicio de mudanzas, incluso se propone en uno de los libros hacer una serie de mudanzas de otros poetas, y en uno de esos tiende puentes precisamente con México a partir de Netzahualcóyotl, el rey poeta, y pues muy acorde a estos tiempos donde lo importante es construir puentes, y no solamente construirlos, sino cruzarlos y cruzarlos todos los días. Así que les agradezco a los dos poetas su presencia, uno para presentar su libro y el otro para ser su presentadora. Y sin más, avisando que al final hay un regalo para Antonio, le pido que Clara intervenga. No sé si tú querrás decir algunas palabras. Hay autores que dicen que es de buena suerte hablar en sus presentaciones, otros dicen que es de mala. Yo espero que no sea supersticioso. Le cedo la palabra a Clara. Muchísimas gracias. A ver, yo prefiero no tener que aguantarlo. ¿Cómo funciona esto? A ver si quieres que ponga este. Como te sea más cómodo. Acércalo lo más a la boca posible. Porque... ¿Se oye o no? Sí, ¿no? ¿Va bien? ¿No? ¿Más cerca? ¿Así? Vale. Ahí. Bueno, Antonio Gamoneda me envía el libro La prisión transparente con la sorprendente dedicatoria. Querida Clara, estimada, que el libro no sea bueno, bien lo sé, cuando no tiene remedio. No obstante, lleva para ti los mejores deseos y un gran abrazo. Así que el libro no es bueno. No es bueno porque es buenísimo. ¿Qué hace que Antonio Gamoneda mire esta obra y le haga expresarse en este tono? Siento deseos de contar una fábula. El libro no es un faisán, no es un quetzal lleno de vistosas plumas. Tampoco es exactamente como los que suele concebir quien lo ha dado a luz. El libro es ese polluelo extraño, ese patito feo, que con el transcurrir se convierte en cisne. Y ante ese parto asombroso, el poeta siente perplejidad. No ve que cada uno de sus miembros, de sus partes, encierra una joya, desde la introducción hasta las mudanzas, y ese final que subtitula Entradas para un diccionario apócrifo de sustancias, venenos, fisiologías y aflicciones. Empecemos por esa introducción que titula Confidencias y avisos. En ella nos dice que su propia escritura consiste en liberar mi pensamiento y sus alrededores subjetivos. That's the question, digo yo. Unamuno, en una ocasión, hablando con el físico Erwin Schrödinger, afirmó: si un hombre nunca se contradice, será porque nunca dice nada. La clave de la perplejidad ante su libro, de este poeta primerísimo, que se llama Antonio Gamoneda, está tal vez ahí, porque en esas confidencias y avisos sigue. Algo de eso sucede, o me parece que sucede, y me basta. Es decir, el liberar mi pensamiento y sus alrededores subjetivos. Sucede, dice, al hacer mías las palabras en las que advierto la posibilidad de ser o poder ser palabras libres. Pero resulta que las palabras apenas tienen una existencia per se. Las palabras son dichas o escritas por alguien y llevan en sí todo un ADN personal, cultural e histórico. ¿Quién se atreve hoy día a definirlas unívocamente, a no ser que se ignore su significado y se limite a su cáscara fonética? ¿Pero es la fonética una cáscara? Creo que no, y menos en poesía. En definitiva, ¿qué es la palabra y qué es la poesía? De hecho, uno solo puede hablar de su experiencia, aunque podríamos recordar
los presupuestos de Edgar Allan Poe, que datan de la primera mitad del siglo XIX, para el cual el punto de apoyo de la creación lírica era el placer que proporciona, pues dice, solo en la contemplación de lo bello resulta posible alcanzar esa elevación o excitación placentera del alma que reconocemos como sentimiento poético. Junto a dicho aserto, Poe defendía la poesía verbal, que era la creación rítmica de belleza. Dado que todo ritmo supone un movimiento, no sorprende que junto a la necesidad del trabajo y el rigor, señale que la fuente de todo movimiento es el pensamiento. No muy lejos de estas afirmaciones se hallan las que hizo un día Gamoneda pasada la primera mitad del siglo XX. En este momento las vanguardias quedaban atrás, pero se seguía avanzando. Se estaba ya en lo que el filósofo italiano Gianni Vattimo llamó, por cierto, la sociedad transparente, añadiendo, o Babel informativa, de la que dijo favorecía la simultaneidad de géneros. Dicha etapa, siempre según Vattimo, conducía a una pretendida libertad aún más represiva por serlo de modo camuflado e impedir el verdadero desarrollo interior del arte, lo cual explicaba que la verdadera creación poética se produjera a través de seres casi ocultos, con frecuencia tardíamente conocidos. Uno de estos casos fue precisamente el de Antonio Gamoneda. No voy a detenerme en detalles de su vida, que hoy están al alcance de quien los quiera buscar, pero sí diré que nació en Oviedo en 1931 y que aunque sus poemas iniciales datan de 1947, no fue hasta 1969 cuando publicó su primer libro, Su elevación inmóvil, seguido en 1977 de Descripción de la mentira. Contaba entonces 46 años y empezaba a darse a conocer. Según Miguel Casado, fue en 1987, con la aparición de Edad y la concesión del Premio Nacional de Poesía, cuando empezó a quebrarse el silencio. Para entonces había publicado Lo es castellano y Lápidas. Tampoco voy a citar toda su bibliografía, pues igualmente puede hallarse sin dificultad, sobre todo si se acude a la antología Sílabas Negras, realizada por su hija Amelia con motivo del Premio Reina Sofía. Por lo mismo, no mencionaré todos los reconocimientos recibidos, excepto que obtuvo el Premio Cervantes en 2006. Gamoneda, por supuesto, tenía la certeza, como Poe, de que la fuente de todo movimiento es el pensamiento y de que el pensamiento noble no ceja en la persecución de la verdad, acaso inalcanzable. Como consecuencia, adoptó y adopta una postura de honradez descarnada y un rigor absoluto que puede llevarle a la perplejidad de que hablábamos. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué es poesía? Entre las declaraciones de Antonio Gamoneda encontramos la siguiente: la poesía es emanación de la vida, no es literatura, no es ficción, es un arte de la memoria. La memoria es conciencia de pérdida, tiempo que ya no es, conciencia de que avanzamos hacia la muerte. A la vez, como si partiera directamente de Poe, define también la poesía en términos de placer y de ritmo. Tengo, pues, temporalización y memoria por datos necesarios en la obra poética, escribe en el libro de ensayo El cuerpo de los símbolos. Y también la poesía, lo diré de una vez, crea realidad y engendra conocimiento. Y añade, el lenguaje es básicamente oralidad, y la oralidad es física. La experiencia de la emisión o la recepción de la poesía intensifica mi vida, y yo vivo en esa intensificación como una forma de placer. El placer es, según esto, la causa y la finalidad de la poesía. Este es un hecho alquímico. Y acercándose a San Juan de la Cruz, que hablaba del dislate, es decir, de lo que no se entiende, dice, la generación del poema, la actividad de la memoria y del pensamiento son posteriores a un impulso musical. Yo no poseo mi pensamiento hasta que no me lo hace sensible, inteligible, mi propia escritura. Fijémonos solo en este final. Yo no poseo mi pensamiento hasta que no me lo hace sensible, inteligible, mi propia escritura.
y destaquemos sensible, inteligible. Este binomio crea ondulaciones en la mente. La primera palabra significa capaz de sentir y también en segundo término perceptible, comprensible. Acto seguido nos asalta una ambigüedad, la del verbo poseer. Poseer es lo contrario a carecer, pero si lo tomamos en el aspecto sexual bíblico, esto es lo que se entiende en dicha frase, el verbo comporta que el pensamiento está ahí. Pero ¿cómo se ha producido ese pensamiento? Sin duda precisamente debido a la sensibilidad, esa capacidad de sentir, es decir, de experimentar sensaciones físicas o morales, dice Casares. En primer lugar, pues, sí, físicas. Por ello es fundamentalmente el ritmo lo previo y lo que revela. El ritmo es físico, él mismo lo dice, se cuenta y mide. Y ese carácter doblemente revelador de la poesía a través de ese impulso musical está unido en simbiosis al ritmo del propio poeta, lo cual da origen a la personalidad o peculiaridad de la forma. Por esta forma, la obra de Gamoneda ofrece uno de los más claros ejemplos de lo que Maurice Blanchot en el libro Porvenir entiende por estilo. Dice, la parte oscura, ligada a los misterios de la sangre, el instinto, profundidad violenta, densidad de imágenes, lenguaje de soledad, en el que hablan ciegamente las preferencias de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de nuestro tiempo secreto, exclusivo de nosotros mismos. Es decir, aunque el poeta intente liberar su pensamiento de alrededores subjetivos, y habría que preguntarse qué es de hecho lo subjetivo, lo que Gamoneda deja escrito procede directamente de su sangre y de sus humores, y se transforma a su vez en una sangre y unos humores. Y sí, estamos en la época que favorece la simultaneidad de los géneros. Por ello él, al expresar en qué consiste su obra de madurez, lo hace de este modo. Bloques de lenguaje que al tiempo son bloques de sentido y de sonido. No distingo ni versículos ni prosa poética, sino bloques rítmicos, bloques en los que se activan las palabras y son ellas, con tu fuerza musical, tu vértigo intelectual, pero ellas las que extraen tu lucidez, tu mucha o poca lucidez. En esta frase subraya el tú de fuerza musical, el tú de vértigo intelectual y el ellas. Con ese tú que responde a mí, es la semilla que, con todo ese tú que responde a mí, es la semilla que les permite a ellas arraigar y constituirse en bloques rítmicos. Pero ¿y si no se constituyen en bloques? ¿Y si deciden formar finas paredes o elevarse en columnas que van ascendiendo y ascendiendo? No por ello, cuando es el verdadero poeta quien las emite, dejan de ser poesía. No por ello, aunque acaso tengan una presencia menos imperiosa o masivamente poderosa, dejan de ser definidas y retadoras. Cuando después de leer el libro llamé a Antonio Gamoneda para protestar y decirle que el libro es buenísimo, él se mantuvo en sus 13. Le dije entonces que lo que sucede es que se trata de una confesión. Y contestó, ya, pero no es las confesiones de San Agustín. Dije, es que las de San Agustín no son unas confesiones, son un tratado. Son un tratado donde de hecho el autor dialoga con Dios. Leemos en ellas, tus tiempos ni van ni vienen, pero esos nuestros van y vienen para que todos vengan. Tus años permanecen, todos a la vez, porque permanecen. Y más adelante, no obstante afirmo, seguro que si nada pasara, no habría tiempo pasado, y si nada adviniera, no habría tiempo futuro, y si nada existiera, no habría tiempo presente. Luego esos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿de qué modo tienen de ser? Puesto que el pretérito ya no es, y el futuro aún no es, y el presente sí, siempre fue, y el presente, si siempre fuera presente y no pasara pretérito, ya no sería tiempo sino eternidad. ¿Qué dice Gamoneda de la eternidad?
En la segunda parte del libro, no sé, se manifiesta construyendo al instante, ya despojado del tiempo en que habré de adelantar mi mano derecha o la izquierda, no sé, una mano cualquiera, para retirar una vez, solo una vez, la cortina que separa, dicen, la vida de la eternidad. Pero añade entre paréntesis, no hay tal cortina, le ponen tropos a la eternidad. Y nos salta a la mente de inmediato, hablando de cortinas, le ponen trapos a la eternidad. Luego leeremos, eternidad, jamás, todo entrecomillado, siempre, un magnífico aburrimiento para seguir. Lo que no es, no tiene nombre. La prisión transparente empieza así. Estoy cansado, cansado de mí mismo, de mi enemistad conmigo mismo, o de vivir, o de no vivir, no sé. Si nos fijamos en las últimas palabras de cada línea, que por la disposición del poema son como señales indicativas, veremos que se repiten, cansado, mismo, no sé, es y ya, apuntan al tiempo, como siempre dijo el poeta, memoria y dirección hacia la muerte. En un transcurrir que no lo abarque todo transcurrir, no existe evidentemente un siempre ni un jamás, y la eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. Pero sucede con estas como con todas las palabras, son convenciones. Esa dirección hacia la muerte se torna ahora cansancio y se hace inquietante precisamente porque se ha llegado a dudar de las palabras. Esto empuja a Antonio Gamoneda a expresar el deseo de apartarse de la apariencia sostenida por la música, de la estúpida estética una vez más amarilla. Diría que resume su sentir en este verso, fracaso intransitivo. Esta es mi canción, mi fracaso intransitivo, mi vida improbable sumida en la contradicción, resuelta en la imposibilidad. Yo mismo en mí, yo era, yo soy la prisión transparente. Pero no hay tal fracaso. Como bien ha dicho repetidamente él mismo, la poesía es movimiento y por tanto mutación, que ahora no siente que crea realidad. No toda realidad es palpable y en este libro está ahondando en un pozo íntimo y casi a tientas. No sé, repite, no sé. El paso es otro, pero es evidente que la memoria, su memoria, ha entrado en acción y ha engendrado conocimiento. El nuevo fruto aparece rodeado de esos jardines y parques que son sus mudanzas y demás textos recogidos en una prisión transparente. Claro que sí, transparente, transparente porque nos está dejando ver el interior, sí, y ese fruto ha cobrado el aspecto no de bloques, sino de un intenso rascacielos. Nada más.